que compramos los insumos, hacemos un pago. Es decir, sale dinero de nosotros y entra dinero a otra persona. Ese es un eslabón. Así, la persona que vende tiene dinero para volver a, digamos, a pescar, vamos a decir, si fueran bienes de mar al otro día, durante la noche, y traer al otro día otra porción de pescado para vender. Además, va a tener dinero para poder mantener a su familia, y que a su vez gastarán en otras cosas, y así sucesivamente. Pero volvamos al dueño del restaurante. Esta persona de una vez que le pagó y hace los platos, pero para hacerlo necesita tener mozos y necesita tener cocineros, ¿ok? Los tiene ahí. Y cuando nosotros vamos al restaurante a almorzar, terminamos de almorzar y le pagamos a las personas que tienen, digamos, al dueño. Decirle pagamos implica que hay otra transferencia de dinero de nosotros hacia el restaurante. Ahí hay un segundo eslabón de la cadena. Fíjense que a su vez el dueño, cuando recibe ese dinero, puede pagarle a los mozos y a los cocineros. Ahí tienen dos eslabones más, donde hay transferencia de dinero. Pero para que nosotros podamos tener dinero para hacer ese pago, tenemos que tener a su vez ingresos que vienen de nuestro trabajo. ¿Ok? Y en nuestro trabajo alguien nos está pagando, sea el que compra lo que vendemos o sea si somos dependientes, la empresa en la cual trabajamos, que compramos. Ahí hay otro eslabón. Como un conjunto gigantesco de diferentes eslabones que conforman una cadena de pagos. Cuando hay aislamiento social, entonces, cuarentena, para poner términos más fáciles, aunque no es estricto, ¿no? Porque cuarentena implica 40 días, pero en fin. Cuando hablamos de cuarentena, esa cadena de pagos se rompe. Se rompe porque, por un lado, mucha gente no está trabajando y por ende no tiene ingresos. Y al no tener ingresos, no compra. Y al no comprar, genera que... Y de esa manera es como si se frenara la economía. Entonces uno puede decir, bueno, pero puedo trabajar de manera virtual, ¿cierto? Algunas actividades se pueden hacer de manera virtual, pero de acuerdo con la encuesta de Ipsos, la última encuesta, solamente el 18% de la gente que trabaja puede trabajar o lo está haciendo vía virtual. Lo otro que hay que tener claro y que complica en extremo la situación es que en Perú 72% de los trabajadores son informales. Y este no es un problema menor, porque los informales no están registrados en ningún padrón, en ninguna parte. Se suponía que el censo de 2017 los iba a captar, pero parece que no los ha captado. Entonces, fíjense qué difícil es esto. ¿eh? Miren, los informales, ok, el gobierno, sabemos quiénes son y tampoco tienen cuentas en los bancos, en ninguna parte, no hay cómo ayudarlos. Entonces, como no reciben ningún tipo de ayuda por parte del gobierno, tienen que salir a buscárselas todos los días a pesar de la cuarentena. Y es mayoritariamente ese grupo que tiene que salir todos los días a trabajar de lo que sea, el que está manteniendo vivo el contagio. Se les ha planteado a los informales que, por ejemplo, se inscriban en padrones en la página web del Ministerio de la Producción, pero no lo hacen porque temen ser fiscalizados o formalizados, pero sin embargo al mismo tiempo quieren bono. Entonces es como la cuadratura del círculo. Es bien complicado el problema por ahí. Y es ese factor uno de los más importantes, más allá de la ineficiencia del gobierno, de hacer las cosas lentas, más allá de eso, es uno de los factores más importantes que impide que Perú, como dicen los expertos, aplane la curva o la baje, etcétera, ¿no? Porque si uno mira hoy día Italia, España, Reino Unido, Francia, que han tenido muchísimos más enfermos y fallecidos, ya el número de contagiados es bajo ya, por día, porque su informalidad es menor. Esa es una de las claves. Los informales, la gran mayoría, no todos, ¿eh? Viven al día, de tal manera que si no salen a hacer algo durante una hora, 2 horas, 3 horas, durante una mañana, simplemente no comen, porque no tienen ese bono que otros sí tienen. ¿Ok? Y se agrega a esto el hecho que, como les comentaba, solo la mitad está dentro del sistema financiero formal, es decir, solamente la mitad le puedes poner el dinero en el banco, por ejemplo. Y es por eso que uno ve que cuando se reparte el bono, hay unas aglomeraciones enormes en los bancos que generan más contagios.
¿Ok? Es decir, yo creo que en gran parte, no en todo, pero en gran parte, estamos pagando el costo de la enorme informalidad contra la cual no se ha hecho nada en décadas. Ahora, para tener esta introducción, ¿de qué magnitud se espera la caída este año del Producto Bruto Interno, del PBI, de la producción? Fluctuaría entre menos 10 y menos 15%. Sería la mayor caída en la historia económica del Perú. ¿Ok? No hay una caída igual. Por ejemplo, el dato de marzo, que ya lo tenemos, la producción ha caído menos 16.6%, una cifra inédita, simplemente increíble. Nadie podría, ni en su mejor alucinación. Lo que ha traído que solamente en el trimestre febrero-abril se pierda el 25% de los empleos en Lima Metropolitana, más o menos 1.200.000 empleos. La cifra que se espera para abril, el cálculo lo hemos estado haciendo en la universidad, se espera una caída de menos 27%. O sea, marzo, abril y mayo van a ser meses de caída, básicamente porque la mayoría están parados. ¿Ok? Pero no todo es tan malo. Vamos a ver. Esta proyección fue hecha por el Fondo Monetario el 23 de abril. ¿Ok? Y si ustedes miran, las economías avanzadas, primero miren el mundo, la producción mundial, la línea naranja de arriba. El mundo caería este año menos 3%. Esa caída es la caída más profunda desde 1931, cuando ocurrió la Gran Depresión Mundial. Las economías avanzadas querían menos 6.1%. Esa es una cifra que jamás se ha visto. Eso sí es inédito. Estados Unidos caería menos 5.9, la eurozona menos 7.5, Alemania menos 7, Francia menos 7.2, Italia menos 9.1, España menos 8, Japón menos 5, Reino Unido menos 6.5, Canadá menos 6.2. Es decir, las economías avanzadas se han desplomado simplemente. Pero lo interesante es si uno mira a la derecha. Si uno mira a la derecha, en todas ellas, y en todo el mundo en realidad, va a haber un rebote. ¿Ok? Es decir, va a haber una, todavía no completa, pero sí una recuperación de parte de lo que se va a perder este año. Y la razón está en que esta no es una crisis originada en la economía, está originada en las medidas que los gobiernos han tomado, perdón, para combatir, para enfrentar esta pandemia. Esas medidas han dañado a la economía, pero es un daño coyuntural y no estructural. O sea, no se han roto las bases de la economía, que siguen siendo iguales. Lo que pasa es que hay medidas que están impidiendo, es como si fuera una crisis de iliquidez, pero no de insolvencia. Nos falta liquidez, pero no somos insolventes porque apenas esto de la vuelta, que esperemos sea lo más rápido posible, ya veremos los escenarios, la economía va a comenzar a recuperarse. Aquí tienen algunos países, después entraremos a Perú, tienen algunos países más detallados. China, por ejemplo, estaría creciendo 1.2, India 1.9. Ese no es un dato menor. ¿Y por qué no es un dato menor? Porque China e India juntas hacen el 43% de la población del mundo y más o menos el 23% de la producción mundial. Pero este pronóstico, esta proyección anual, está basada en lo que pasaría en parte del tercer, pero sí ya en el cuarto trimestre de este año. Basta ver la televisión para ver que Wuhan y otras ciudades chinas ya están moviéndose. Si uno ve un mapa de calor, en el caso de China, ve que se va poniendo cada día casi todo rojo. Y rojo significa que ya las industrias están comenzando a moverse. Y esa es una buena noticia para el Perú, porque el Perú, como sabemos, le vende metales a China. Para el 32% de lo que Perú le vendió al mundo se lo vendió a China. Y casi el 40% de lo que le compró al mundo se lo compró a China. Entonces, sí es importante y buena noticia que China comience a moverse. Sin embargo, Rusia, por ejemplo, caería menos 5.5, Brasil menos 5.3 o más con las posturas de Bolsonaro. Recuerden que Bolsonaro ha sacado a su ministro de Salud y ha dejado el Ministerio de Salud de manos militares. ¿Okay? México caería menos 6.6, Arabia Saudita menos 2.3, Nigeria menos 3.4 y Sudáfrica menos 5.8. ¿Cuál es el mensaje central acá? El mensaje es que estamos ante una recesión global. Para ponerlo en términos más, bueno, más simples, es como si estuviera sincronizada. Es como si todos nos hubiéramos puesto de acuerdo para caer al mismo tiempo. Ese fenómeno se vio en 2009, pero con excepciones.
2009 fue el año en que sufrimos los impactos de la crisis financiera de los Estados Unidos y de Europa. En ese año, la economía europea, de Estados Unidos y de América Latina se cayó, pero no se cayó Asia. Con lo cual Asia fue el motor que quedó prendido e impidió que la economía cayera tanto como está cayendo ahora. ¿Ok? Entonces, el problema es mundial. Y eso es lo primero que hay que entender. La mayoría, y por no decir todos, los sistemas de salud en el mundo han colapsado. Porque ningún sistema estaba preparado para recibir una pandemia de esta magnitud. Miren, yo he estado buscando pandemias en el pasado, en la historia, para tener tal vez algún dato, algo nuevo, y a pesar que he retrocedido con los defectos que va a tener la data que les voy a dar, ¿no? Hasta 1342, cuando ocurrió la peste negra, que según data mató al 20% de la población del mundo, estamos hablando de hace 1000 años, más o menos, o 900 años, no hay ninguna pandemia igual a esta. La gripe aviar de 2009, la gripe porcina de 2002, no se parecen. ¿Y saben por qué no se parecen? Porque la característica distintiva de del virus que tenemos ahora es que es asintomático. En todas las pandemias anteriores, cuando tú ves a la persona enferma, pues con la cara morada, es decir, destruida, tirada en una cama, ¿sabes? Yo no me acerco porque me contagio. Pero ahora, el gran problema es que la gente puede no demostrar, no tener ningún síntoma visible y estar con el coronavirus. Es más, me explicaba un médico al cual, un amigo que le escribí ayer, me decía que puede ser que esa persona, puede ser que muchas personas tengan coronavirus y nunca lo hayan sabido, porque no tienen ningún síntoma, viene y se va, pero en ese durante, cuando lo tienes, contagias. Y eso hace esta pandemia única, ¿ok? Otro dato que no es menor es que según la OMS, data de ayer en la mañana, yo encontré el dato y lo quise poner como referencia, el 40% de la población del mundo no tiene instalaciones básicas para lavarse las manos. Y sabemos que lavarse las manos es digamos, la primera receta para enfrentar este problema. Muchos de ellos están en África, como había de esperarse, otros están en Asia del Sur, Pakistán, Bangladesh, y el resto está en América Latina. No olvidemos, a manera de dato suelto, que solamente en Lima metropolitana, de los 10 millones de habitantes, 1 millón no tiene acceso a agua potable y desagüe. Entonces sumamos, digamos, para ese 40%, que es bastante, ¿no? Quiero, para que dimensionen el problema, hacer algunas analogías con la crisis del año 2009. A la derecha tienen la caída de la producción en el año 2009 y a la izquierda lo que se espera para 2020. Fíjense que en 2009 la economía mundial cayó menos 0.1%, o sea, cero. Ni creció ni entró en la recesión. Pero ahora, claramente, va a haber una recesión que, imagínense, es menos 3%. Acá tienen, miren, es lo que les decía hace un rato, las economías no avanzadas o emergentes, donde está Perú, fíjense a la derecha la columna celeste. Ven que la columna celeste sí subió. ¿Ok? Es decir, las economías no avanzadas crecimos 2.5% en promedio. Se cayeron las avanzadas, sí se cayeron las avanzadas, menos 3% en ese momento. Pero como hemos visto, vean a la izquierda ahora 2020, las economías avanzadas este año caerían 6%. Y no me estoy confundiendo, el mundo cae 3, pero las avanzadas caen menos 6. Recuerden lo que vemos de Alemania, Francia, Italia. Pero esta vez las no avanzadas caen menos 1.5% en promedio, más o menos. Y que no es más gracias a China e India. ¿Ok? Entonces, la situación ahora es más complicada. Vean este gráfico de acá. En 2009, ¿por qué pasamos rápido el problema? Miren, China e India a la derecha, color morado y color verde, crecieron arriba de 8% como si no pasara nada. Pero miren ahora el lockdown, o sea, la cuarentena, lo que genera a nivel del año 2020. Miren, el aumento chino, como hemos visto, es poquito menos de 2, India es menos de 2 también, y el resto cae. Fíjense Estados Unidos, color rojo a la derecha, caería menos 3, menos 4, menos 5% este año, pero miren cuánto caería en 2020 a la izquierda. Estaremos hablando casi menos 7%. Eurozona también. Entonces, el problema es más serio de lo que pensaba. Vamos a China con algo de detalle. Miren, en el caso de China, durante 2019, la producción industrial creció 5% cada mes, perdón, en promedio. Bueno, ahora, en enero y febrero ha caído 15% cada mes. Cada mes. ¿Ok?
Este es otro dato que es impactante, miren. Este es la variación del volumen de comercio mundial, del volumen. ¿Cómo tenemos un número? Por ejemplo, en 2005 fue 7%. Quiere decir que en 2005 se comerció, sumamos exportaciones más importaciones, en volumen, no en precios, solamente volumen, creció 7% respecto a 2004. La terrible caída de 2009 que nos destruyó fue 12.8%. Y ahora se esperaría a nivel mundial una caída de comercio que probablemente se acerque a menos 32%. Este es otro número que no se ha visto nunca en la historia económica del mundo. ¿Okay? Quiero primero que magnifiquemos todo para entrar a qué cosas se viene haciendo en el mundo y qué se hace en el Perú, ¿no? Acá tienen el nivel de incertidumbre en los mercados financieros globales. No voy a entrar en detalle técnico de cómo se hace este índice, pero sí decirle simplemente que cuanto más alto sea el trazo turquesa, mayor incertidumbre en los mercados financieros. Miren ustedes entonces, en septiembre de 2008, cuando quebró el banco Lehman Brothers, el banco de inversión de los Estados Unidos, y gatilló la crisis financiera mundial, el índice de incertidumbre estaba bien alto. Pero miren el COVID-19, solamente en lo que ya va del año hasta 30 de abril de este año, el COVID-19 ya ha generado más incertidumbre en los mercados financieros que el que generó el inicio de la crisis financiera de los Estados Unidos. ¿Y esto en qué se refleja? En que simplemente no hay dónde invertir. A nivel de activos financieros, me refiero. ¿Ok? Y esto sí les puede dar una pista para el giro en el cual están ustedes, porque si no hay dónde meter billete en, digamos, en cosas financieras, se va a tener que decantar hacia activos físicos, no sea viviendas, autos, oro, algo, pero algo físico, ¿ok? Ahí tienen una cosa importante, miren, el color amarillo, estas líneas horizontales amarillas, muestran que entre el 1 de enero y el 15 de abril, si alguien puso compró acciones en la Bolsa de Valores de Lima el 1 de enero, habría perdido 33% de ese valor el 15 de abril. Si compró acciones de las economías emergentes, habría perdido 31%. Estados Unidos, 27%. Habría perdido también bonos empresariales mundiales bajo grado de inversión, que es la máxima calificación que hay, habría perdido 19%. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Miren, hay por lo menos dos cosas que quiero mencionarles aquí. La primera es que, digamos, en este instante, en términos financieros, literalmente no hay dónde invertir. ¿Ok? Cualquiera que tiene fondos mutuos, que tiene su dinero en la AFP o lo que fuere, por el momento, digamos, los fondos están cayendo, los fondos mutuos están cayendo, todo está cayendo por el momento. ¿Ok? Entonces, claro, la pregunta es, con esta ley que sacó el Congreso, ¿qué hago? ¿Saco mi plata de la AFP? Bueno, para eso hay que tener cabeza fría primero. Fíjense. Antes de entrar a eso, un dato chiquitito, miren. Si ustedes miran las columnas turquesas que también están para el lado amarillo, o sea, para abajo, ¿saben a qué corresponde ese año? A 2018. En 2018, claro, no cayeron en esta magnitud, pero ojo, que el 2018 corresponde al año. Es decir, por ejemplo, si las bolsas se recuperaran, como ya empezaron a recuperarse, en la segunda parte del año, esa caída anual que está en amarillo va a ser obviamente menor. ¿Ok? Pero fíjense las turquesas que fueron la caída anual de 2018, cayeron todos los activos financieros. Nadie se hizo problemas, esto ni siquiera salió, nadie se preocupó por estos datos, pero quisiera que miren ahora los filas plomas, 2019. Todas más que se recuperaron. Entonces acá viene la pregunta, ¿qué cosa hago? ¿Saco mi plata? ¿No la saco? ¿Qué hago? Mi consejo ha sido, es y seguirá siendo no tocar nada. ¿Y por qué no tocar nada? Porque fíjense, la gente dice en las redes y en todos lados, mi AFP ha hecho que yo pierda tanto. A ver, para un momentito. Tú no has perdido ni has ganado a menos que saques la plata. Si la sacas, sí sabrás si has ganado o si has perdido. Pero si no la sacas, dada este comportamiento cíclico en los mercados financieros, esto pronto se va a recuperar. Yo no he sacado un centavo, simplemente, ni lo voy a hacer, ¿ok? Pero respeto a quienes lo hagan. Hay varias razones que me hacen pensar que no debo hacerlo, y no lo he hecho y no lo voy a hacer. La primera es que se va a recuperar. La segunda es que si saco mi plata ahora,
sí materializo la pérdida. Imagínense ustedes que tengan 20 soles en una AFP y el Congreso dice se puede sacar hasta el 25%. Ustedes tienen 20 soles antes del COVID-19. Dicen, no voy a sacar 25% de 20. No, pues, porque ahora ese 20 no es 20, ahora ese 20 es 12. Porque el fondo se empezó a licuar. Te sacas mucho menos de lo que creías que podías sacar. Y entonces, ¿cuál es el resultado? Que empieza a decir, son unos ladrones, son los ricos, y todo este discurso, pues que ya aburre, pues, ¿no es cierto? Ya aburre, pues ya cansa el discurso. Segunda razón, si yo miro desde que comenzaron las AFPs, años 93 hasta 2019, con subidas y bajadas, el rendimiento promedio anual ha sido 8%, fondo 2, que es el fondo intermedio. ¿Ok? Entonces la pregunta es, si tú vas a sacar tu plata, bacán, está dentro del marco legal que el Congreso ha planteado, genial, sácala. Pero no me vengas a decir que tú sabes que tú vas a poner un negocio, porque con eso tú es tu plata y tu negocio. Miren, eso es, digamos, con 12.900 soles, con toda sinceridad, ¿qué negocio puedes poner? ¿Una bodeguita? ¿Vas a ganar 8% al año? Segunda cosa, pero es que tengo que pagar deudas. Bacán, puedes sacarlo y pagar tus deudas, está muy bien. Pero ojo, cuando llegue tu momento de jubilación, tu jubilación va a ser menor. Y en ese momento no estés quejándote del sistema que haya, ni de la, se llama FP, ONP, PPP, como se llame. No hay que quejarse, simplemente. Miren, para que se den idea de lo que estoy diciendo, si todos los que pueden sacar su dinero de las AFPs lo sacaran bajo las reglas establecidas por la ley, entonces la pensión de cualquiera, digamos, una persona que iba a recibir, digamos, 2.000 soles mensuales de pensión una vez que se jubile, ahora recibiría 1.500 soles. Ese es el daño. Y el otro daño, eso lo hablo a nivel de nosotros, ¿no? Pero el otro daño es que las AFPs tienen que invertir parte de su dinero dentro de Perú. Y parte de esa inversión está en la bolsa de valores, parte de esa inversión está en el sistema financiero y parte en préstamos que le dan al gobierno. Por lo tanto, si dejan de prestarle al gobierno, el gobierno va a tener que recurrir a fuentes externas. Otra vez. ¿Ok? Es decir, siempre en economía uno aprende a analizar lo que se ve sobre la superficie, qué bueno que me permitan sacar, y lo que no se ve. ¿Ok? Lo único que estamos contribuyendo acá es que más gente no tenga pensión. Gente joven, más gente que tiene 30, 35 años. Ya, cuando, dentro de 30 años, cuando este COVID se haya olvidado y todo esto se haya olvidado, ¿qué van a hacer cuando el sistema, como se llame, les dé de pensión 200 soles? ¿Qué cosa van a hacer? Quejarse ante el gobierno, que otra vez planteará en ese momento otra reforma a todo, cuando el problema estuvo aquí. Hay que tener mucho cuidado con las cosas que se hacen. Miren cómo han caído las bolsas. Esto es hasta el 15 de marzo. Las tres más importantes del mundo, el índice Nikkei, que es el índice de la bolsa de Tokio, el Dow Jones, que es el índice de los Estados Unidos, y el FTSE 100, que es el índice de la bolsa de Londres, ¿no? Se han simplemente colapsado. Acá tienen los países que aplicaron restricciones de viajes por el brote del coronavirus, la gran mayoría del mundo, con lo cual el impacto directo es en turismo, ¿no es cierto? El primer golpe, turismo. Esto vamos a pasarlo porque es muy obvio, los restaurantes cayeron, el anterior era de vuelos comerciales, que también cayeron. Pero ¿saben por qué puse este gráfico que parece tan obvio? Porque lo que me interesó de este gráfico no es que cayeran las reservas porque tenían que caer, sino porque cuando cayeron no habían anunciado todavía ningún tipo de cuarentena. Los líderes de esos países dijeron, sería conveniente que no se agrupen, que no haya aglomeración para evitar el contagio. Y la gente inmediatamente dejó de ir a restaurantes. ¿Ok? Aquí hay que poner cuarentena y un militar en la calle para que la gente no salga. ¿Ok? Eso por lo menos debería dar, a mí me da por lo menos pena. Entonces, ¿cómo afecta esto a América Latina y al Perú? Primer golpe, se reduce el comercio internacional. No solamente no tengo a quién venderle el cobre, sino que tampoco, como China recién está recuperando la producción, datos chiquitos. El 86% de los celulares que hay en el Perú vienen de China. El 91% de las laptops vienen de China. El 96% de los televisores vienen de China. China está empezando a producir, sí, pero una vez que se abra de repente la cuarentena de lunes, no sé, las tiendas, no sé cómo será, desde luego van a funcionar con los stocks que tenían. Y lo más probable es que los precios suban porque todavía no han importado de China, porque eso todavía recién está produciendo en China. Pero ¿qué va a decir la población? Estos especuladores, claro, y dirán seguramente, son chilenos, entonces por eso son malos, son especuladores. Para,
¿Ok? Es como decir que las farmacias están especulando, que hay parte de cierto, de hecho es parte de verdad, ¿no? Pero lo que es más concreto, lo que es más real, es que no hay abastecimiento a nivel mundial. No estoy diciendo a nivel Perú, no hay abastecimiento, es decir, no se han producido las acitromicinas o lo que fuere. Que eso es muy fácil de producir, explicado a un médico, sí. ¿Por qué no el Ministerio de Salud se encarga de hacer que se produzca acá acitromicina o panadol? Pues tampoco sé, ¿ok? Pero es un tema de oferta y demanda nada más, es decir, y yo he planteado en los medios una salida, es decir, el tema de los medicamentos, obviamente no control de precios, ¿no? Quienes vivimos en los 80 sabemos que eso no sirve. Lo que he planteado es que así como hay mercados itinerantes que llevan digamos, se suspende el mercado de frutas, el mercado de Caquetá, te da un mercado organizado por la Agricultura que trae directamente la papa, los camotes, de los agricultores traen los pescados, los mariscos, todo directo del productor y lo vende a precio muy digamos, muy bajito, ¿no? Muy chato. Análogamente se podría hacer una farmacia itinerante. Basta una camioneta, cualquiera, una camioneta del Minsa, por ejemplo, que se ponga a una cuadra de las farmacias en los diversos puntos de todo el Perú, que la información se dé vía redes, y que vendan los genéricos que ellos dicen que las farmacias no venden y porque especulan, que los vendan ellos entonces. Es el rol del gobierno, pues. ¿De qué estamos hablando entonces? Lo otro que está pasando es que hay una caída tremenda de los productos, de los precios de los productos primarios, ¿no? Cobre, zinc, hierro, petróleo, que está en negativo, y ya veremos las razones un poco más adelante. Lo otro es que ha crecido el temor al riesgo, ¿ok? Naturalmente, después de esta situación, la gente queda un poco temerosa, ¿no es cierto? Entonces, prefiere arriesgar menos. Y en ese camino, lo que siempre ocurre es que la gente va sobre inversiones sólidas, físicas, que las pueda agarrar. Por ejemplo, un departamento. Lo puedo tocar. O sea, sé que eso es mío. Un activo financiero, un bono, es un papel, simplemente. Entonces, ese tipo de comportamiento psicológico es usual post-crisis, y más aún con esta crisis tremenda por la cual estamos pasando. Lo otro que le decía era la menor demanda de servicios turísticos, y por otro lado, algo que no se está evaluando mucho es la bajada de remesas, ¿no? ¿Por qué hay mucha gente ahora que es de segmentos de ingresos muy bajos y que recibe el bono, pero dice que no le alcanza? Porque antes, aparte de su negocio de vender jugo de naranja en la puerta de su casa, recibía un monto de dinero que venía de sus familiares que estaban trabajando en Estados Unidos, en Europa o en Japón. Si esas economías están paradas, ya no no ingresan esas remesas. Estamos hablando de 3,5 millones de peruanos fuera que mandan remesas. 3,5 millones, ¿ok? Entonces hay que agarrar el problema de una manera más grande, ¿no? Para América Latina, como región del mundo, esta es la peor recesión, por lo menos en los últimos 45 años. Ahí tienen las dos recesiones previas, año 83, menos 2,8, año 2009, impactos de la crisis financiera de los Estados Unidos, menos 2, y ahora tienen esta que se estima en menos 5,2, si no es un poco más. Pero entonces lo que hice fue comenzar a buscar hacia atrás dónde encontrar algo parecido, asumiendo que la caída de este año en América Latina sea menos 5,3, menos 5,2, por ahí. Entonces, la última caída igual fue en 1930, o parecida, que fue menos 5. ¿Ok? Ojo, estoy asumiendo que la de América Latina se queda en menos 5,3 y no es peor. Miren, 1929, 1914. Pero ¿saben cuál es la diferencia? La diferencia es que la caída del 14 y del 30 fueron originadas en los sistemas financieros, fueron originadas, por así decirlo, en la economía. Fue una falla estructural de la economía. Esta vez no hay una falla estructural en la economía bueno, salvo Venezuela, Corea, ¿no? Pero me refiero que en general, en países como Perú, no hay un problema estructural en la economía. Esta es una crisis originada en las medidas tomadas por los gobiernos para enfrentar la propagación del COVID-19. Por ende, la economía en sus bases está intacta. Para ponerlo otra vez en términos financieros, tiene un problema de iliquidez, pero no de insolvencia. ¿Se dan cuenta? Temporalmente le falta liquidez. Temporalmente, que están luchando todos para poner BCR y MEF, temporalmente están en un problema de falta de liquidez. Pero no es un problema que, como muchos dicen, ahora vaya a quebrar la economía. Le pongo mi firma que no. ¿Ok? Apuesto a lo que ustedes deseen. No va a quebrar. Las bases siguen ahí. Este es un problema originado por otra cosa. Desde luego que esta es la evolución del ingreso por habitante, cuánto gana en promedio un ciudadano que vive en América Latina. Si ustedes miran,
digamos, en 2025 estaremos recuperando el ingreso por habitante de 2015. ¿Ok? Lo bueno de esta historia son al menos dos cosas. Cuando ocurrió el problema en los 80, que hizo colapsar a los partidos políticos, ¿se acuerdan la crisis económica, el terrorismo, toda esa historia? Nos demoramos 15 años, 9,5, en recuperar lo que teníamos en el 80, a nivel de ingreso promedio por habitante. Ahora, si hacemos el corte en 2020, la demora va a ser solo 5 años. Si ustedes ven al final del gráfico a la derecha, ya la subida comienza a partir de 2021 o fines de este año. ¿Ok? Pero todo va a depender, como veremos en un rato, de qué tan rápido se controle esta vaina de COVID-19. Acá tienen la proyección de América Latina en la pobreza. En el 2019, 186 millones de pobres, ahora se esperan 214 millones de pobres. ¿Cómo iría en Perú este tema de acá? No lo tengo en la diapositiva porque el dato ha salido anoche. El informe del INEI, que ni siquiera está como informe, simplemente escuché la conferencia de prensa y el informe debe estar en la web del INEI entre mañana y pasado. Primero, en 2019 ha habido 21,2% de pobres, cifra exactamente igual que 2018. ¿Ok? Nos hemos estancado en la reducción de la pobreza antes del COVID-19, antes. Y eso se debe a que la economía peruana creció el año pasado solamente 2%, ¿no es cierto? El ruido político, el tema del Congreso y toda esa historia hizo que la economía creciera poquito. O sea, estamos hablando de, miren, 21,2. ¿A cuánto se espera llegue este año? A 34%. ¿Ok? Pero otra vez, es gente que, digamos, trabajaba, con eso vivía, y que ahora, por razones del aislamiento social y del COVID-19, de las medidas que se han tomado, entonces no está chambeando, por ende ha caído a pobre. Pero una vez que esto se reanude, 2020, 2021, fines de este año, entonces esa gente va a volver a salir de la pobreza. La clave, ¿saben dónde está? Y eso lo vamos a hacer todavía un rato, pues tengo un par de gráficos buenísimos, que espero les llamen la atención. La clave está en que no haya rebrote. Esa es la llave hoy día. ¿Ok? Vamos a ver. Acá en América Latina, la proyección es del 23 de abril, o sea que acá obviamente va a ser probablemente peor, en el caso de Perú va a ser peor. Esto se hizo antes, o sea, esto se hizo suponiendo que Perú hacía cuarentena de un mes. Esto se hizo suponiendo que Chile no hacía cuarentena estricta como ha hecho. Esto se hizo suponiendo que Colombia no iba a alargar la cuarentena como la alargó. ¿Ok? Así que estos números pueden ser peores. Pero veamos, lo primero que hay que mirar de este cuadrito es que si uno mira 2017, 18 y 19, la primera fila arriba, ¿qué cosa ve? Que en el 17 crecimos 1,3%, luego 1,1% y luego 0,1%. Quiere decir que la economía de América Latina ya venía mal. Y ustedes me dirán, bueno, es por Venezuela. Bueno, sacamos Venezuela, miren la segunda línea. 2,17, 0,8. Estábamos en un proceso de desaceleración y ahí nos agarra el COVID-19. Y las proyecciones son caídas de 5% o más, ¿no? Argentina, menos 5,7, Brasil, menos 5,3, Chile, menos 4,5, Colombia, menos 2,4, Perú, menos 4,5, ahora esa cifra ya no va, porque hubo un mes más de cuarentena, México, menos 6,6, entonces América Latina también se cae. Pero fíjense, los países han anunciado paquetes de rescate, ¿no es cierto? Esto significa dinero que se mete a la economía por diversos canales, vamos a ver en un instante, para salvar a la economía. Bueno, el paquete de Perú, antes del anuncio de hace unos días del Banco Central, equivalía a 12% del Producto Bruto Interno. Esto es en cristiano 25.000 millones de dólares. Eso convertía al paquete peruano en el más grande en términos de tamaño de monto de dinero de América Latina. Y el segundo, escuchen bien, el segundo en el mundo. ¿Okay? El primero ha sido Dinamarca, todo como porcentaje del Producto Bruto Interno, ¿no? Pero desde luego, que tengamos más dinero para salvar una economía no significa que lo sepamos usar. Tú puedes tener un montón de dinero, pero si no lo usas en rescatar bien a la economía, a lo mejor ese 12 o 16% que es ahora no se va a sentir. ¿Ok? Hace una semana el Banco Central ha aumentado 30.000 millones de soles más, por un lado para Reactiva Perú y una parte grande para un Reactiva Perú, pero para pequeñas y medianas empresas. ¿Ok? Que va a, digamos, funcionar a través de cajas municipales y a través de microfinancieras y de DIPYMES. Lo que quiero decir es esto. Todos somos generales después de la batalla. ¿Ok? Recuerden que estamos en una situación súper difícil y que hay que ir corrigiendo cada día. Los errores se corrigen. ¿Ok? El Banco Central y el MEF pensaron que el Reactiva Perú iba a alcanzar a todos. Pero como hay un nivel enorme de informalidad, hay muchas empresas pequeñas y medianas que no calificaron.
Entonces la gente empezó a destruir al BCR y al MEF. ¿Okay? Pero pues, tenemos que corregir. Entonces BCR ha metido 30.000 millones de soles más, de los cuales 20.000 o 25.000 son para pequeñas y medianas empresas, que será, según Reactiva Perú, para pequeñas y medianas empresas, a través de, como les decía, cajas, pymes, microfinancieras. ¿Ok? Estamos corrigiendo el compás, porque no hay receta para esto. Veamos qué pasa sobre Perú. ¿Qué tiene de bueno Perú? Perú tiene estabilidad monetaria, tiene una inflación absolutamente controlada por el Banco Central, y dicho sea de paso, además, tiene un tipo de cambio controlado por el Banco Central. Y no quiero usar la palabra controlado en el sentido que es fijado, simplemente regulado por el Banco Central. Miren, entre el 1 de enero y el viernes pasado, en Perú el precio del dólar solamente ha subido 2.2%. Si ustedes agarran cualquier país de América Latina, el que quieran, en el mismo periodo, el que sigue a Perú es Chile. En Chile ha subido 12% el tipo de cambio, y en todos los demás han subido más el tipo de cambio. ¿Ok? El Banco Central, y esto, bueno, lo digo ya, no debería decirlo, pero ahí va. El Banco Central no tiene una meta con respecto al precio del dólar, pero sí tiene una idea de en cuánto podría estar a fin de año. ¿Ok? Recuerden que el precio del dólar en Perú se pone por el mercado, y el Banco Central interviene para evitar cambios bruscos en el precio del dólar. El central está pensando en un rango entre 3.40 y 3.45 al 31 de diciembre de este año. O sea, quiere decir que el dólar no tendría, salvo que ocurra pues un rebrote, salvo que sea el fin del mundo, cosas por ese estilo, con la data que hay hasta ahora, no, el Banco Central lo va a manejar para que se ubique siempre entre 3.40 y 3.45. Ese es un dato no menor. Perú también tenía y tiene un déficit fiscal bajo. El déficit fiscal aparece cuando el gobierno gasta por encima de sus ingresos. Ese exceso, esa diferencia de gastos sobre ingresos es chiquitita en Perú, pero hay que cubrirla con deuda. Pero Perú puede endeudarse, porque la deuda pública, medida como porcentaje del PBI, la idea es que no sobrepase el 30%. Mientras no sobrepase el 30%, el Perú puede endeudarse a tasas de interés bajísimas. Ahora es 26. Incluido en el 26, el endeudamiento de 3.000 millones de dólares desde hace 3 semanas. Miren, hay un dato chiquito para que vean, para que validen esa fortaleza. Hace 3 semanas, Perú vendió bonos en la Bolsa de Valores de Nueva York por 3.000 millones de dólares. Vender un bono implica endeudarse. ¿Okay? Entonces Perú se endeudó, pero consiguió lo siguiente: una tasa de interés de 2% al año a 30 años. Ustedes saben que eso es casi dinero gratis. El mismo día fue Ecuador. Ecuador, que tiene 49% de deuda como porcentaje del PBI, consiguió dinero también, pero a 14% al año. Argentina fue esa misma tarde, fue en el sentido figurado, ¿no? Porque todo es ahora virtual. Fue esa misma tarde y simplemente nadie quiso prestar a Argentina, porque está al borde de no pagar la deuda que tiene antes. ¿Ok? Entonces sí paga en el sentido positivo el hecho de tener capacidad de endeudarse, como es el caso de Perú. O sea, somos el buen cliente del banco, al cual el banco persigue para prestarle más. De eso se trata. ¿Y por qué? Miren, acá tienen el promedio de crecimiento de la economía peruana en los últimos 20 años. El primero, digamos, Perú es 4.9% al año en promedio. El primero es Panamá, pero Panamá yo lo sacaría por 2 razones. Panamá, como ustedes saben, vive del canal, de lo que paga cada barco cuando pasa, que fluctúa entre medio millón y $1.000.000 cada barco que pasa. Y segundo, es un centro financiero, pues un hub financiero. Entonces, eso hace que sea una economía diferente del resto. Entre las normales, las economías comunes y corrientes, Perú es la que más creció como promedio anual. ¿Ok? Fíjense bien, promedio anual de 20 años 4.9. Ahora miren esto: menor inflación promedio anual 2001-2019. Son los 2.6 de promedio en Perú. Ni qué decir de Venezuela, que la cifra es cocinada porque no hay data. Argentina es altísima, a pesar de que los argentinos insisten en que ellos están en el mejor de los mundos, y ya sabemos, pues. Me ha tocado hablar por un evento similar con los inversores argentinos, y ellos criticaban a Perú que estas cifras estaban mal, porque no importa la inflación, porque no importa, ¿saben qué? Yo ya dije, ya esto está en los 80, simplemente. O no dan su brazo a torcer, pues, o sea, no sé. Pero pueden creer lo que quieran. El tema es que acá está la data fría, ¿ok? Como ven ustedes acá, el déficit fiscal de Perú es menos 0.4% del PBI, o sea, una cifra súper bajita. Solamente somos superados por Paraguay y por Chile, por nadie más. ¿Ok? Somos un país con buenos fundamentos. Ahí tienen el nivel de deuda. Miren, esta es la cifra que vimos hace un ratito.
Noten que los únicos países que cumplen con tener una deuda por debajo del 30% del PBI son Chile, Perú y Paraguay. Sorprende Panamá con los ingresos que tiene. ¿Ok? Es raro, pero bueno, ahí están. Los demás países, si buscan deuda ahora que requieren, tendrían que pagar un interés fenomenal. Ahora ven a Argentina y ven a Brasil y entienden por qué ellos no pueden endeudarse. Y cuando no pueden endeudarse, solamente les queda, según Argentina, emitir dinero internamente, y esa emisión lo único que va a traer es la maquinita famosa e inflación gigante otra vez. ¿Ok? O sea, quiere decir que, en síntesis, sí paga, en el sentido positivo de la expresión, sí paga ser responsable macroeconómicamente hablando. El daño a la economía, como les comento, no es un daño... A ver, el COVID-19 lo que ha creado es un problema de salud pública. Hospitales colapsados, médicos contagiados, algunos fallecidos, la mayoría en Iquitos, hay que decirlo. No hay medicamentos, hay un montón de problemas con la salud. Entonces, ¿qué cosa dicen los gobiernos? Fíjense bien cómo es el razonamiento. El razonamiento es así. No puede contagiarse más gente porque no tengo dónde atenderla. Entonces, para que no se contagie más gente, necesito encerrarlos. Y nacen las cuarentenas. ¿Ok? Y es la cuarentena la que genera el problema en la economía. Quiere decir que el Banco Central y el MEF están actuando sobre los impactos, pero no sobre las causas. Las causas son la causa de la propagación del COVID-19. Eso es lo que hay que enfrentar. Por eso es que es fundamental detener la propagación del COVID-19. Cuando lo tengamos detenido, por lo menos que esta meseta de la cual hablan y ya después comienza a bajar en algún momento, la economía va a empezar a moverse casi sola. ¿Ok? La clave, insisto, está en comprender que los daños a la economía no son por el COVID, son por las medidas tomadas por los gobiernos para enfrentar al COVID. ¿Y por qué toman esas medidas? Porque los sistemas de salud pública simplemente están colapsados. Por esa razón es que países como Nueva Zelanda, como Suecia, como Noruega, nunca hicieron cuarentena. Porque el sistema de salud lo tenían tan bien afilado que podía atender a todos sus habitantes. Dijeron, bueno, distánciense, que es la llave para que no te contagies, todo lo que escuchamos por todos lados. La gente más o menos cumplió, han habido contagiados, por supuesto, pero han sido cubiertos por el sistema de salud. Hoy día Nueva Zelanda está libre del coronavirus. Suecia está a punto de declararlo. ¿Ok? Y ojo que pronto, aunque esto suene loco, España, Francia, Italia van a hacer lo mismo. El día de ayer, por ejemplo, en Italia han habido 100 contagiados nuevos. 100. ¿Ok? Un número mucho menor que el que tiene Perú, de contagiados por día, hablo. ¿Ok? Ojo, quien sí sigue en caída libre o en aumento libre es Estados Unidos, ¿no? Ahí están en dificultades. En fin, ¿cómo funciona esta cosa para que, cómo se evaluó, cómo el Banco Central primero evaluó antes del MEF para enfrentar este tema? Miren, lo primero que se identificó es que el COVID-19 es un choque repentino, nadie lo esperaba, pero transitorio. O sea, las pandemias, si algo sí he aprendido de leer las pandemias que han habido en la historia, pueden ser muy duras, pueden ser espantosas, pero son cortas. ¿Ok? Lo que pasa es que ahora nos parece un mundo lo que está pasando, ¿no? Pero en verdad, ¿desde cuándo ha comenzado esto en Perú? Desde marzo, más o menos. ¿Ok? Estamos en mayo. O sea, las pandemias duran entre 4 o 5 meses y no más. O sea, o matan a todos o el virus se va. Es una de dos. ¿Ok? Entonces, ante este choque, han caído como consecuencia de las cuarentenas, pues, los flujos de caja de las empresas, no de todas. Y eso ha implicado que se rompan relaciones entre empresas y trabajadores, empresas y proveedores, proveedores y entidades financieras, empresas y entidades financieras, todos contra todos. Y eso generaría una quiebra generalizada de las empresas. Pero para evitar eso, lo que hay que hacer, y abajo aparece como solución, es un mecanismo que provea financiamiento rápido. Y esa es la palabra clave, que es lo que nos estamos fallando. Rápido a las empresas para solventar capital de trabajo. Es decir, este plan Reactiva Perú, que lo vamos a ver ahorita, está bien en el papel. El problema es que la burocracia estatal nos pasa la cuenta otra vez, pues, falta de reforma del Estado. Los papeles tienen que firmar los 300 personas antes que vayan al banco, porque son préstamos con aval del Ministerio de Economía y Finanzas. Vamos a ver eso. Antes de eso, miren cómo estos dos cuadros, cómo se identifica claramente dónde está el problema. Miren, el primer cuadro, el de la izquierda, muestra los impactos en los ingresos según tipo de empleo. Miren, está formal e informal. Entre estamos recibiendo ingresos de manera habitual y se han reducido ligeramente los ingresos,
tenemos al 52% de los formales. ¿Ok? Quiere decir que más de la mitad de los formales reciben su billete. Es un mercado que hay que atender. O sea, no es verdad que todos estén sin billete. Eso no es cierto, pues. ¿Ok? Pero miren ahora el informal. ¿Dónde se concentran los informales? En las dos líneas de abajo, ¿no? O se han reducido considerablemente los ingresos o han dejado de recibir ingresos. Ahí tienen 75%. Primer problema por este lado, entonces, informales. Vamos a la de la derecha, a la diapositiva, al cuadro de la derecha. 4 segmentos socioeconómicos, A, B, C, D, D es el más bajo. Estamos recibiendo los ingresos de manera habitual en el segmento A, 41%, y se han reducido ligeramente los ingresos, 27% en el A. Quiere decir que 68% en el A está igual, casi igual. Quiere decir que 46% del B suben 18 a 28, está casi igual. Pero vamos ahora al extremo opuesto. En los segmentos D y C, si quieren, pero concentremos en el D, que es el más bajo de todos. Ojo, que acá hay una división solamente de 4 segmentos y no de 5, ¿eh? Pues normalmente hay A, B, C, D, E. ¿Ok? Pero miren el D. Si suman los últimos dos, ¿qué cosa tienen? Tienen 78% de los ingresos de los segmentos C y D. Del segmento D, perdón. Del segmento de menores ingresos. Quiere decir que si combinan los dos cuadros, ¿qué cosa tienen? Que a los más aproblemados, ¿cuáles son? Los de menores ingresos, segmento D, que a su vez son informales, cuadro de la izquierda. Es decir, el informal pobre es el problema. El que sale a las calles, el que sigue saliendo como sea para poder vivir porque no recibe del gobierno nada o casi nada, porque no hay cómo identificarlo. Estamos en una trampa bien brava ahí, ¿eh? Creo que a partir de esto, yo imagino que lo racional va a ser que la gente se formalice, aunque creo que acá en el Perú la racionalidad no es precisamente la mejor de las características. Fíjense, lo tienen acá de otra manera. Miren el cuadro a la izquierda. Con color rojo, informal, con color turquesa, formal. Esto está ordenado de menos a más ingresos, de 10% en 10%. O sea, para que lo lean así, el que aparece como número 1 es el 10% más pobre, como 2, el 20% más pobre, se van sumando, ¿no? El tercero es el tercer decil, el tercer 10% de menores a mayores ingresos. Miren los 4 primeros deciles de ingreso. Es decir, el 40% más pobre de la población. Básicamente es informal. Creo honestamente que más claro, el agua. ¿Ok? Acá hay un problema de informalidad combinado con la pobreza. Aunque no se pueda hacer una regla como la que van a escuchar, sí podemos más o menos intuir que la mayoría de informales, según el INEGI ayer, 83% son pobres. ¿Está bien o no? ¿Más claro? El agua. El problema es que ahora ya sé el dato, y ahora ¿cómo voy donde ellos? ¿Dónde están? ¿Quiénes son? Si no están registrados en ninguna parte. Ahí está el problema. Acá tienen, vamos al empleo formal, la caída del PBI, esto es a fines de abril de este año, el PBI cae color azul y el empleo formal privado cae color rojo, van pegaditos, miren a lo largo de la serie van pegados. O sea, hay que reactivar la economía porque eso levanta el empleo formal rápidamente. Esta proyección es de Scotiabank de hace 2 días nada más, ¿ok? Uno puede creer o no creer, es una proyección simplemente. Tienen el 2019, que ya es data cerrada, y tienen en la columna del centro el 2020. ¿Ok? Ahí pueden ver que se espera la caída más dura en este año sería en construcción. ¿Ok? Pero ojo, construcción está incluyendo inversión privada e inversión pública. Las dos, ¿eh? Pero se esperaría una recuperación en 2021 de construcción de 9.8, que, como ustedes pueden ver, sería la mayor recuperación de todos los sectores. Claro, eso que más cae ahora es el que más sube después. ¿Ok? Pero noten, hay coincidencia en Scotiabank. He puesto acá un banco para poner algunos, ¿no? Pero con Macropost, Universidad del Pacífico, en todos, que 2021 la economía va a rebotar completamente. Ahora, acá viene los cuadros que quería presentarles, que los he pensado para esta reunión. ¿Eh? Miren, yo creo que hay 2 formas posibles de recuperación de la economía peruana. Una primera forma es la que tienen ustedes en este gráfico. Digamos, cuando se dan las restricciones, le hace cuarentena, la economía cae al punto A, perdón. ¿Okay? Se cae a... la línea azul es la trayectoria normal de crecimiento de la economía. Entonces se pone en la cuarentena y la economía cae al punto A. Luego, demora en recuperarse, se mantiene en un hueco hasta el punto B. Esto puede ser marzo, abril, mayo, y de repente junio, no creo tanto.
pero ahí es el punto B. A partir de B, que podría ser junio, julio, por ahí, la economía comienza lentamente a recuperarse. O sea, no es una U en el sentido perfecto de la letra, sino es una U alargada. ¿Por qué es alargada? ¿Por qué no es la recuperación antes? Porque, como todos sabemos, se van a mantener restricciones parciales al aparato productivo. Empieza con algo simple, líneas aéreas, recién comienzan a moverse en julio, por decir una cosa. No sé, pues hay muchos sectores que recién están en la fase 4, o sea, julio. Entonces, como se mantiene esto, la recuperación va a ser lenta. Segundo, hay un deterioro de expectativas. Hay un temor a gastar, va a haber un temor a gastar como se hacía antes, ¿no? Porque la gente va a temer a un rebrote, ¿ok? O sea, todo esto se neutralizaría si apareciera la vacuna o un medicamento para enfrentar, para que tomes cuando tienes esta enfermedad. Todavía no hay nada claro. La tercera razón es un problema de liquidez y solvencia en las pequeñas y medianas empresas, porque el Reactiva Perú, pequeña y mediana empresa, está siendo demasiado lento. Lo que tiene que hacer una pequeña o mediana empresa es acercarse a una caja, explicar su situación y recibe el dinero. Pero muchas temen que con eso queden, como efectivamente quedarían, registradas y por ende fiscalizadas. ¿Se dan cuenta? El mismo problema otra vez con el informal, porque muchas de las pequeñas empresas son informales. Porque no es que le cargue todo lo informal, sino que simplemente es lo que me dicen los datos. Y el Estado naturalmente es lento de implementar estas cosas, ¿no? Pero ¿saben qué? Yo me sentiría feliz si es que esta es la forma de recuperarse. Porque te recuperas. ¿Saben a qué le tengo pánico? A esto. ¿Cómo puede ser esto? En A comienza la cuarentena de hace 70 o 60 días. ¿Ok? La economía se hunde hasta B. Hay un montón de presión, como que la hay, para que la economía comience a abrirse. Una enorme presión. Es más, en el Consejo de Ministros de ayer había una discusión que no ha terminado entre médicos y pro abrir economía. Para ver qué tan rápido se abre. No se sabe nada porque hasta cualquier rumor que hay en redes no es verdad, porque la reunión del Consejo de Ministros sigue hoy día todo el día. ¿Ok? No hay nada decidido, nada, simplemente. Y se los digo de muy buena fuente. O sea, no confíen que lo que les digo es verdad. Ahora, creo que lo más probable es que se vaya a abrir, se vaya a levantar la cuarentena el lunes, ¿eh? Pero no completamente. Van a llegar a una solución intermedia. Como siempre, no soy una postura que dice no y otra que dice sí, al final te pones en el medio, pues. Como siempre, cualquier problema. Bueno, entonces, ¿qué temor tengo en lo personal? Porque esto sería desastroso. ¿Eh? Las presiones comienzan, que ya hay presiones hace 2 semanas más o menos, que ya hay que abrir, que la economía, perfecto, ya abres. Y te recuperas efectivamente, y la gente de repente dice, ya ven, había que hacerlo, y llegas a C. Pero como en Perú la gente no respeta la distancia social, en Perú la gente no se pone las mascarillas, o se la pone debajo de la nariz, ¿qué temor grande hay entre los médicos? Que ese punto C, en lugar que te lleve a E directamente, te hunda nuevamente a D. Es decir, que los contagios comiencen a aumentar, que hay un rebrote. Lo que pasaría en ese escenario es que en caso de rebrote creo que se tomarían medidas mucho más restrictivas, con el agravante que ya ni el BCR ni el MEF tienen las balas para poder enfrentar esa recuperación. Habría que endeudarse muchísimo. Como las restricciones serían mayores, esas salidas serían mucho más costosas. Yo quiero la U larga y no quiero la W o W. ¿Ok? ¿Cuál será? Depende de cómo compatibilicemos digamos, la salida, la apertura de la economía con la contención. Y esto es algo que hay que comentar un poquito más. ¿Qué cosa ha tratado de evitar las autoridades peruanas? Vamos a la recta final de la presentación ya. Número uno, que las micro, pequeñas y medianas empresas quiebren. Eso no puede pasar. ¿Por qué razón no puede pasar? Porque ahí está el 70% del empleo, cierto, informal, de baja productividad, lo que quieran, pero ahí está el empleo. ¿Ok? Dos, que se desplome el ingreso de las familias. Para eso nació el bono. O sea, los bonos van sobre el ingreso. Reactiva Perú y Reactiva FAE, Fondo de Apoyo Empresarial para Medianas y Pequeñas, van sobre el punto número 1. ¿Ok? Tres, que aparezcan problemas del sistema financiero. Por esa razón es que el Banco Central ha bombeado liquidez a los bancos comerciales para que esto preste. Le ponen liquidez a los bancos. Y cuarto, como consecuencia de lo anterior, que si lo anterior funciona, las cadenas de pago no se rompen, que conversábamos temprano. Entonces, este cóctel es un cóctel terrible. Entonces, acá las medidas tienen que ser excepcionales, porque la situación no tiene precedentes. Nunca el Perú ha enfrentado una figura en que estos 4 puntos tengan al mismo tiempo. Eso sí, jamás en la historia económica del Perú, ni en los peores momentos, ni en el 85-90, respetando a todos los que son pro-Alan, ¿eh? Respeto profundamente, pero ahí hubo una crisis espantosa, pero no se encontraron los 4.
Acá sí. ¿Ok? Inicialmente, el gobierno planteó la salida en dos momentos. Primero hay que contener la propagación del virus. Esa era la idea inicial del gobierno. Y una vez que lo contengas, comienzas a reactivar. Pero como la contención ha resultado ser muy larga en la vida real, se ha combinado contención con reactivación y por eso ya hay delivery, hay varias cosas que están funcionando. Esa no era la idea inicial, porque se pensaba, ¿se acuerdan? En el primer discurso de Vizcarra se pensaba que era 15 días nada más, y con eso se acababa el problema, pero la realidad nos ganó. ¿Ok? Se siguió insistiendo, contenemos primero, pero luego, cuando ya empezó a crecer la cuarentena a 2 meses, se dijo no, tenemos que mover la economía un poco y se plantearon las 4 fases de reactivación. 16% del producto, como ya vimos. Las medidas básicamente en qué consisten. El MEF, por un lado, gasta más y da alivios tributarios. Por otro lado, baja tasa de interés e inyecta liquidez al sistema financiero. ¿Ok? ¿Cómo lo hace? Fíjense. Por si acaso, la fuente del dinero está acá. De los 16 puntos del PBI, el mayor paquete de la historia del Perú, de América Latina, es un paquete enorme. 8 puntos, mire, para que se hagan idea de magnitudes, ahí está una buena comparación. Ahora es 16% del producto. En 2009, cuando sentimos el impacto de la crisis financiera de los Estados Unidos, el paquete completo de Perú fue 3% del PBI. Ahora es 16%. ¿Ok? O sea, en realidad es un montonón de dinero. Ok, son más de 30.000 millones de dólares, 16%. En fin, ¿de dónde viene esa plata? La mitad la pone el Banco Central. ¿Ok? Emite 60.000 millones de soles. Esto puede crear inflación, puede sacarnos de la meta de 3% como techo, pero a 4 o a 5. ¿Ok? Yo le he preguntado, les confieso personalmente a Julio, y le creo porque él lo que dice pasa. Me dijo, sí, por antes suba 4, 5, 6, pero el siguiente año lo pongo en 1 para que la gente esté tranquila. ¿Ok? Por el momento, la inflación que esto podría generar, de acuerdo con el Banco Central, no se vería pronto. Porque lo que pasa es que la economía está tan deprimida que cuando la gente comienza a comprar, las empresas comienzan a producir y no se genera inflación. Entonces, este año se espera una inflación 1 o 2%, y sí podría haber algo de impacto inflacionario en el año 2021, pero eso será en ese momento, se supone. Si es que la elección de 2021 no nos trae sorpresas desagradables. En fin, después hablamos de eso. 8 puntos de estos 16, la mitad la pone el MEF. La mitad sale de los ahorros del MEF. Miren, el MEF, ¿cómo ahorra? El MEF tiene ingresos que vienen de nuestros impuestos y tiene gastos, ¿no es cierto? Pero todos los años, en los últimos 15 años, que han habido ministros de Economía responsables, hay que decirlo, al margen de los presidentes, siempre les sobraba un poquito al final de cada mes, y como una niñita o un niño tenía su chanchito donde guardaba su alcancía, iban metiendo billetitos, moneditas ahí. Esas moneditas han alcanzado 7.500 millones de dólares. ¿Qué ha hecho el MEF ahora? Ha roto el chanchito. Por eso les decía que me preocupa la W, porque ya rompió el chanchito. ¿Ok? La otra parte sale de deuda muy barata, como les comentaba, a la que podemos acceder gracias a que somos muy sólidos macroeconómicamente hablando. Es rápidamente la reactividad de Perú, como muchos de ustedes la deben conocer, tiene como objetivo reponer el capital de trabajo de las empresas. Los créditos son a 36 meses. La mayoría del monto prestado está garantizado por el Ministerio de Economía, en el sentido que el MEF pone esos porcentajes en caso el cliente no pague. Esto no se puede aplicar para cancelar deudas previas, tampoco, como dijo un congresista, que ya me están fastidiando, tampoco, como dijo un congresista muy famoso de él, que quiere ser presidente seguramente, que claro, esto va a ser aprovechado por las empresas para repartir utilidades. No se puede. ¿Ok? No se puede. Le contesté por Twitter que le mandé la reactiva a Perú y me insultó como no se pueden imaginar. O sea, lo tengo ahí grabado. Porque simplemente gente con la cual no se puede cambiar ideas. O sea, es alucinante. En fin, entonces, esta es la idea. Ahora, esto vamos a pasarlo. Ya hablamos de las AFPs. El Banco Central bajó tasa de interés casi a cero. Esta tasa, por si acaso, para que lo tengan claro, para quienes no lo tienen claro, cuando un banco comercial necesita liquidez, le puede pedir prestado dinero al Banco Central. Y la tasa que el Banco Central le cobra al banco comercial ahora es 0.25% al año. O sea, le está regalando el dinero. ¿Ok? ¿Para qué? Para que los bancos tengan liquidez y no nos pase lo que pasó en el 98. En el 98 hubo un problema de liquidez originado por la crisis asiática y la crisis más. ¿Y cuál fue el resultado?
que entre el 98 y el 2001 quebraron en Perú 10 bancos de los 25 que teníamos, porque los bancos se quedaron sin liquidez. Hay que arreglar eso, entonces se baja la tasa de interés casi a cero. ¿Ok? Acá tienen 10 minutos más, miren. Acá tienen el cobre, que tiene una caída, y este es el punto importante, desde 2017 como tendencia. No es una caída de ahora, pero lo positivo de ahora, ante dos señales. Primero, China comienza a producir. Segundo, Europa levanta restricciones, el cobre empezó a subir. Rapidito. Y a su vez, el oro, como el oro es un activo refugio en el cual muchos inversionistas se protege comprando oro, tiene una tendencia claramente hacia arriba, ¿no es cierto? Y yo sé, paso entre paréntesis, esto que ven ustedes con el cobre, por ejemplo, ha empezado a mover la bolsa de valores de Lima y ha hecho que los fondos de las AFP recuperen ya 4% de lo que perdieron como consecuencia del COVID. ¿Ok? Yo creo que el rebote en AFP va a ser muy, muy pronto. No, va a ser menos de un año. Y otra vez, ¿por qué? Yo me maté y me cansé de explicar que el problema no estaba en la economía, el problema estaba en un problema de salud. ¿Ok? Por ende, la economía apenas se empezara, digamos, llegamos a la meseta del tema de los contagiados, la economía se iba a recuperar. Y ahí empezó a soltar el cobre. Y empezó a soltar el zinc. Miren, esta cifra es al 13 de mayo. El zinc ya empezó a subir. Después de una larga caída, el petróleo sí literalmente desapareció el mapa del petróleo. ¿Pero por qué? Muy rápido, disculpen que me extienda un poquito. El petróleo, el proceso de sacar el petróleo, nunca puede detenerse, según me explicó un experto esto. No digo que esté bien o esté mal. Porque si tú paras de sacar petróleo, se solidifica el petróleo y se malogra todo. Tienes que seguir sacando. Tienes que seguir sacando y tienes que ir almacenando, porque como en este momento hay una bajísima demanda de petróleo a nivel mundial, porque las industrias están paradas, ahora están empezando a mover, entonces el petróleo tiene que almacenarse. ¿Ok? Pero cuando ese almacén se llena, las empresas de Arabia Saudita, de Rusia, dicen, ok, te vendo petróleo, Perú, te vendo petróleo, Colombia. Ok, pero es que Perú y Colombia no tienen dónde poner más petróleo porque sus almacenes también están llenos. Entonces, como no tienen dónde poner, te empiezan a ofrecer que te pagan para que te lo lleves. ¿Ok? Porque si no, tienen que tirar al mar el petróleo. Entonces, te pagan para que te lo lleves y así se explica lo que a veces se conoce como precio negativo. ¿Ok? Pero, ¿por qué la gasolina no baja? Como todo el mundo dice que es con calma, siempre hay que ver la película completa. La gasolina, el petróleo, perdón, se compra a 3 meses. ¿Ok? Quiere decir que el petróleo que estamos consumiendo hoy convertido en gasolina no es un petróleo que se haya comprado ayer, se ha comprado en febrero o en enero. ¿Ok? Y entonces quiere decir que en 3 meses va a ser y la gasolina va a costar 1. Tampoco, porque no hemos comprado ningún petróleo del precio de cero, porque no hay dónde ponerlo, no hay dónde almacenarlo, por ponerlo en términos muy simples. ¿Ok? Esa es la realidad, pues. Desgraciadamente, hay muchos buenos deseos, pero no siempre funcionan, pues. Ahí tiene la evolución del precio del dólar en Perú. Fíjense, recuerden que cuando comenzó este tema de la cuarentena saltó pues hasta 3.57, ¿no? Y el Banco Central actuó en 2 minutos y lo puso en su nivel. Y por eso Perú tiene, bueno, como saben, el mejor Banco Central del mundo, 6º año consecutivo, 6 años seguiditos, en línea, los 6 años. Que ha manejado el dólar sin ningún aspaviento, sin ningún problema, ¿no? La bolsa, otro dato importante, ya empezó a recuperarse. ¿Saben lo que pasa? Una reflexión simplemente, ahorita acabo, pero una reflexión, nunca en finanzas, o en fondos mutuos, en AFPs, en lo que quieran, nunca se pueden tomar decisiones apresuradas en medio de un pánico. El pánico no es un buen consejero para tomar medidas respecto a tu propio dinero. No es un buen consejero. Bueno, la aprobación de Vizcarra está altísima. En verdad, digamos, ha convencido mucho a la población con las cosas que está intentando hacer. Parece que la gente necesita creer en alguien. Maneja bien la situación. Estuvo alta también cuando disolvió el Congreso. Ahí tienen el 79%. La tendencia ahora sí va a ser a la baja, según Alfredo Torres, va a ser a la baja. Y va a ser a la baja porque la gente está diciendo, ok, te creo en todo lo que me dices, pero cuando veo los números de contagiados siguen altísimos. Entonces hay una suerte de distancia entre la realidad y lo que el presidente dice. Además hay ministros que están muy desgastados, no el de salud, por ejemplo, muy desgastados. ¿Ok? Se vocea Pilar Macetti para el cargo, la que es ahora presidenta de la Comisión COVID, como se llame. No sé, hay temas ahí. Cuadros para terminar.
frente a la crisis, aprueba o desaprueba el desempeño de Fuerzas Armadas, 90% aprueba, Policía, 86% aprueba, personal de limpieza, 86% aprueba, personal médico, 85% aprueba, población en general, solo aprueba el 19%. El 79% de los encuestados dice que el problema es la población. ¿Ok? Entonces, cuando se ponen estos datos, no es que a uno se le ocurra que quiera culpar a la población. Estamos leyendo una encuesta, simplemente. Y es cierto. Ahí me decía otro epidemiólogo, que es un parte de mi promo del colegio, me decía que la clave para que no te contagies es que mantengas la distancia y te pongas una mascarilla. Eso es todo. Si en Perú estuviéramos seguros que todo el mundo va a respetar eso, todos podrían trabajar mañana. Y entonces fue cuando yo me puse a pensar, ¿y qué se puede hacer? Por ejemplo, las empresas que tienen muchos trabajadores pueden trabajar en 2 turnos de 4 horas cada uno. Es decir, digamos, en la mañana chambeas por vía virtual y vas a chambear 4 horas físicamente en la tarde. Para que nunca esté la empresa completamente llena de gente, sino que hayan 2 turnos, por así decirlo. Pero no porque sean solamente solo 2 turnos de 4 horas, sino que las otras 4 las haces en casa. Entonces, así evitamos la aglomeración dentro de cualquier empresa. O sea, hay que tener ideas ahora de ese tipo para buscar opciones, ¿no? Para buscar alternativas. Las farmacias itinerantes, 4 horas de turno, etcétera. Se pueden hacer cositas, pero la clave siempre va a estar en nosotros. Mantener la distancia social es la llave para que esto se vaya y no sea una W, sino sea una U. Aquí tienen el dato de mayo y el dato de abril al costado, ¿no? Me he quedado sin trabajo, no percibo ingresos por lo que era mi trabajo, 41% de los trabajadores. Pero miren los siguientes, cómo todo se puede leer de varias maneras, ¿no? Soy ama o amo de casa, soy estudiante, soy jubilado y no trabajo. Quiere decir que no trabajaba antes ni trabajo ahora. Pero para ellos no es nuevo no trabajar. Es el 20%. Eso no cuentan, en verdad. Estoy en mi casa trabajando por teletrabajo, 13%. La encuesta eh, de marzo decía 18, ahora es 13, bueno, 13, 14, por ahí. Estoy saliendo a trabajar porque estoy dentro del grupo de personas autorizadas por el gobierno para hacerlo, 10%. Estoy en mi casa sin trabajar, pero sí tengo trabajo habitualmente y estoy recibiendo mi sueldo, 8%. Estoy saliendo a trabajar porque lo necesito, aunque no estoy autorizado, 7%. Entonces, si ustedes suman lo que está abajo, la figura como se relativiza, ¿no? Lo que pasa es que la prensa levanta el 41% y no cuenta lo de abajo, ¿no? Así que ahí tienen una pintura más completa. Cierro con unas conclusiones nada más. Primera conclusión, los problemas en la economía se originan por los impactos de las medidas. ¿Ok? Entonces solo arreglamos la economía del todo si es que detenemos la propagación. Distancia social y mascarilla. 2, en los últimos 20 años casi no se han hecho reformas en educación, salud, poder judicial, pensiones, etc. Y hoy pagamos esas consecuencias. En Perú, Perú es el país, el penúltimo de los 20 países de América Latina en número de médicos por cada 1000 habitantes. Somos el antepenúltimo número de camas hospitalarias por cada 1000 habitantes. Eso implica que se ha gastado muy poco en salud y billete ha habido. De repente la corrupción ha sido la que ha desaparecido ese billete, no sé. 3, la informalidad complica cualquier solución. Y vinculado por 3, la cuarta. Si ese 30%, por mencionar un número, no cumple con respetar cuarentena o respetar distancia social, más mascarilla, entonces el esfuerzo que hacemos el 70% restante casi cae en saco roto, casi. ¿Ok? Porque este 30% sostiene los contagios arriba. Miren lo que pasa en los mercados. Miren los números, nada más los porcentajes. Mantener los fundamentos de las teorías de la economía es fundamental. ¿Ok? Y el MEF y el Banco Central están abocados. Es que me entiende en salud y en educación por parte del gobierno. Penúltima, toda crisis es el terreno perfecto para que aparezcan los populistas que le prometen al pueblo el oro y el moro. Yo sé qué hacer. Yo sí voy a ir contra los ricos, que son los AFP para dar el billete. Yo voy contra los ricos porque son los malos. ¿Okay? Ese mensaje que cala en situaciones con 2021. Así que lo dejo ahí, solo cuidado hay que tener. Y lo último, que es la pregunta del millón, ¿podríamos contabilizar el control de los contagios y la reactivación económica? ¿Podríamos hacerlo? Quiero pensar que sí y que lo vamos por la U alargada y no por la W. Hasta ahí, amigas y amigos, tenía hecha esta presentación, de modo tal que cualquier duda, cualquier pregunta que pueda contestar, estoy a la orden, ¿no? O sea, estoy a su disposición total. ¿Okay? David.
Hecho. Sí, muchas gracias, Carlos. No por nada. Muy interesante todo lo que nos has comentado. Mira, vamos a pasar a una pequeña encuesta para luego, mientras nuestros invitados por ahí formulan sus preguntas, nos permites unos Genial, minutos. David, no hay problema. Dale. Entonces, arrancamos con la encuesta. Le pedimos a todos los desarrolladores puntualmente que nos apoyen con estas respuestas. Y al mismo tiempo, por ahí que también este tiempo nos ayude para que puedan formular algunas preguntas al profesor Parodi. Acá estoy. Vamos a lanzarla. Bueno, esa es una encuesta que nosotros ya habíamos lanzado hace el mes pasado, pero queríamos ver cuál era su perspectiva, un poco con toda la información que tenemos a la fecha. ¿Cómo cree usted que se van a desenvolver las ventas en el 2020 en relación al presupuesto, ¿no? Vamos a dar unos 15, 20 segundos más para que todos nuestros socios puedan concluir esta votación. Y luego procedimos, como les repito, para atender algunas de las consultas que puedan tener para el profesor Parodi. Ok, damos una extensión pequeña de unos segundos más para concluir la encuesta, al mismo tiempo también para que nos puedan trasladar cualquier consulta por el chat, ¿no? Por el chat nos pueden escribir. Perfecto. Vamos a concluir la encuesta y la vamos a mostrar por esta misma vía. Por ahí también la podemos comentar, Carlos. Claro que sí. Vamos a compartir los resultados. ¿Lo puedes ver, Carlos? Sí, claro, lo puedo ver. Claro que sí. Perfecto. Perfecto. Entonces, nos vamos a quedarnos con esta vista unos segundos. Vamos a darle un pequeño copy también a la misma. Y no sé si quieres hacer un comentario de lo que estás observando, Carlos. A ver. Sí, pues, en la mayoría veo una reducción de las ventas arriba de 16%, ¿no? Es bastante, ¿eh? Pero bueno, es un tema transitorio, temporal, no es un tema que vaya a durar mucho, eso hay que tenerlo claro. Este año es un año pues complicado para todos, pues, pero no es un tema que vaya a aguantar más, no. Buenísimo. Tenemos ya algunas preguntas. Vamos Sí. a... Yo las voy leyendo, David, si quieres, y las Sí, voy contestando. buenísimo, buenísimo. Mejor aún. A ver, la primera pregunta es de Pablo. Sostiene que el 80% del problema a lo mejor estaría en el hecho que el gobierno no reconoce que el problema esté en su manejo no eficiente del problema. Es una gran posibilidad, Pablo. No sé si es el 80%, pero créeme que el BCR, por ejemplo, cuando tomó la decisión de entregar el dinero a los bancos, en menos de un día tuvo el dinero disponible. Pero tuvo que firmar COFIDE la garantía, 1000 papeleos, y desde el punto de vista burocrático, coincido contigo plenamente, Pablo. Punto 2, Pablo, coincido plenamente en que el manejo de la salud, del tema de la salud per se, no ha sido el mejor, ¿ok? Y no ha sido el mejor porque habría que aislar a determinadas zonas, ¿no? El tema en los mercados, por ejemplo, se sabía desde marzo que era un problema. La aglomeración podría ser un problema y recién se tomó medidas cuando, en mayo. Entonces, eso ha hecho que efectivamente se tarde la recuperación de la economía, pues se ha tardado el control de los contagios, se está tardando. Se supone que estamos en una meseta, hay que ver los números, pero sí coincido, Pablo. Álvaro, van a bajar las tasas de créditos hipotecarios en soles. ¿Ok? Esta información Banco Central, con certeza van a bajar las tasas de crédito hipotecarios, todo, es más, en el último informe del BCR, o fue una conversación que tuve por este medio, sí, ya me acordé, que uno de los pilares de la recuperación para 2021 va a estar en construcción, y justamente porque el entorno de tasas de interés muy bajas va a ser el mejor momento, es decir, es el mejor momento, y de paso contesto a la siguiente pregunta, ahora para comprar un departamento, tienes tasas de interés muy bajas, y si un banco te quiere cobrar la tasa de interés un poco mayor, te vas a otro banco, pues simplemente. Yo he recomendado a N personas que tienen un excedente ahora comprar un departamento. Por todos lados lo he dicho, o sea, la inversión inmobiliaria ahora es el momento. Alejandro, se recuperaría la economía, calculo 2024 más o menos, ¿eh? Ya no 2021, sería 2023 o 2024, porque hay que endeudarse, y endeudarte te trae problemas. Omar, la gran mayoría sería privada.
según el cálculo de Scotiabank. La gran mayoría sería privada, el 80% de recuperación privada de construcción, el 20% inversión pública. Diego, es una buena pregunta. Mira, Diego, yo no soy médico, no soy epidemiólogo. He conversado con gente que sí sabe del tema y yo creo que el consenso apunta a levantar la cuarentena, pero no total. Por ejemplo, punto uno, en lo que hay consenso, te cuento, mantener el toque de queda. De eso hay consenso, ¿ok? Tal como está ahora. Segundo, mantener la Perdón, cuarentena. ¿tú crees que puedas repetir a veces la pregunta? Porque no todo el mundo... Claro, claro que sí. no, Perdón, claro que sí. Diego Chávez nos dice, con lo dicho, se puede entender que la recomendación sería que se mantenga la cuarentena. Mi respuesta es sí en Loreto, Ucayali, Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad. Esa es la idea que se está manejando. No en el resto, pero sí dentro del resto focalizar la cuarentena en determinados distritos, que son aquellos donde se muestra que hay mayor contagio. Esa es la idea, ¿ok? Esa es la idea intermedia, ¿ok? Claro, el tema es más complicado y eso es lo que atoró anoche la reunión del Consejo de Ministros, que es el siguiente. Mucha gente, por ejemplo, que atiende, por ejemplo, voy a hablar con franqueza con ustedes, que atiende pues como cajero en un vivanda que está en Surco. No vive en Surco, vive en un lugar que supuestamente estaría todavía en cuarentena y cuarentena rígida para que, digamos, para que tú cerques el virus. ¿Me dejo entender? Para acercarlo no puedes dejar que nadie salga. Si no dejas que nadie salga, ¿quiénes van a trabajar en WOM, en Vivanda, en Totus, en Metro, en otros lugares? Tendrían que todos vivir en el distrito en el cual trabajan. Pero se está viendo cómo tener protocolos de seguridad, de salubridad para que esa gente pueda moverse. Pero no al nivel que uno está pensando, que todo el mundo sale. No, no, eso no. Eso no va a pasar. ¿Ok? Yo creo que, Diego, a esa conclusión se va a llegar. Eh, a ver, David. David dice, buen día. En las obras hay dos actores. ¿Quién debería, cómo analizas el impacto de costos? A ver, en términos de costos, hoy los costos los pagamos todos, ¿no es cierto? Hay un tema de impuestos, pero otra cosa que se está pensando en el muy corto plazo, pero esto está, por favor, no lo tomen como un hecho porque es una cosa que se ha puesto sobre la mesa ayer, ¿ok? Y literalmente ha sido ayer. Y les puedo comentar por qué sé esta cosa, pues porque, digamos, yo en la universidad tuve como alumna en 4 cursos a Tony Alba, la ministra de Economía. Y siempre cuando terminó su carrera y se fue a estudiar fuera, manteníamos contacto, me pedía ayuda en determinadas cosas, nos hicimos amigos, y somos amigos ahora. Él me cuenta cosas, me pregunta mi opinión, ¿no? Lo que se está probablemente planteando es un alivio tributario más grande. Es decir, implicaría una reducción de algunos impuestos en los siguientes meses de manera temporal, ¿ok? Y uno dice, pero el gobierno se quedaría sin ingresos, pero es que como ya se probó que puedes endeudarte a tasas muy bajas, de repente es mejor priorizar la reactivación, asumes una deuda un poco más grande como gobierno, pero luego la pagas con la recuperación de la economía cuando los impuestos vuelvan a su nivel. Es decir, hay que asumir el problema, simplemente. A ver, Luis Rivas nos dice, con relación a los programas FAEMIPE y Reactiva Perú, en las últimas semanas ha reducido la demanda de las subastas. Sin embargo, no todas las entidades financieras pueden acceder a esos programas. Por ejemplo, las primeras cooperativas que tienen una mejor calificación que otras entidades. Exactamente, no todas. No todas las instancias tienen que ser algunas entidades que son precalificadas por la SBS. ¿Ok? Coincido, no sé si es justo o injusto, la SBS tiene sus criterios, pero algunas no pueden todavía. Es correcto. No tenemos el Q&A, no sé si puedes ver en la parte inferior, de Questions and Answers. Por ahí también pueden entrar ahí algunas preguntas interesantes por ese espacio. Ya, espérate, déjame sobre estas preguntas, que hay un montón de preguntas. Dale, dale. No del todo, Seira Herrera nos pregunta, ¿en estos momentos usted levantaría las medidas de aislamiento social y disponibilidad de actividades económicas? No, no del todo, ¿no? O sea, sí en Lima, con cercos en ciertos distritos, no en Costa Norte, no en la selva, ¿ok? En la sierra sí, porque lo que sí se ha aprobado, estaba leyendo ahora temprano, un documento del gobierno inglés, de la Universidad de Oxford, donde dice algo que se los quería transmitir, pero se me había olvidado ya, que dice que lo que evita el contagio es la altura. El virus no soporta más de 2.600 metros de altura. Y por eso uno mira a Huancavelica, Apurímac, Puno, Cusco, hay poquitos contagiados. Y es verdad.
Los contagios que tienen son de gente que ha ido de otros lugares que en marzo o febrero fueron de la costa. Es loco, ¿ah? Los médicos van a tener para chambear ahí analizando esa cuestión, pero... A ver, David... ya, ahora sí la pregunta es más completa. Buen día. En las obras hay dos actores, un promotor inmobiliario por un lado y el constructor por el otro. Las implementaciones COVID que está exigiendo el Estado implican costos. ¿Quién debería asumirlo? A ver, sí, efectivamente, esto está pasando no solamente en las obras, está pasando en restaurantes, está pasando en todos lados, porque hay que aplicar protocolos, ¿no es cierto? De hecho, eso implica un aumento en costos. Sí, hay que decirlo. ¿Quién debería asumirlo? Depende del momento, ¿no? Pero yo me temo que en el corto plazo lo van a tener que asumir las empresas, ¿no? Los restaurantes, las inmobiliarias, porque como la gente va a estar temerosa, van a tener que ceder en algunas cosas, sacrificar un poquito de margen. Es lo que creo que puede pasar, ¿ok? En los restaurantes grandes ya está presupuestado eso, y si uno pide, por ejemplo, un restaurante de los mejores que hay en Lima, vas a encontrar un aumento de precios de 2, 3 soles por plato, ¿ok? Y es para cubrir este protocolo de seguridad. Pepe Parra nos pregunta cómo ves toda esta recuperación para el primer semestre de 2021 teniendo un escenario de elecciones. Eso, Pepe, te voy a ser súper honesto, ¿eh? Eso me preocupa más que el COVID-19, porque el COVID estoy seguro que el 2021 es recuperación. Me da miedo eso, porque la crisis, como comentaba al final, es el campo de cultivo perfecto para que surjan estas propuestas populistas. Vamos a dar nombres, Urresti y todo este conjunto de señores y señoritas o señoras que dicen estar con el pueblo, Carmen Omonte, estoy con el pueblo. Claro, entonces cuando la señora Omonte puso ese tuit, yo le pregunté, señora Omonte, ¿quién es el pueblo? ¿Yo soy del pueblo o no soy del pueblo? ¿Usted es del pueblo o no? ¿Qué es el pueblo? No me contestó nunca nada. ¿Ok? Todas son palabras vacías, simplemente. O otro que puso, otro congresista, el presidente del Congreso puso que esto es que hay que, los ricos tienen que asumir. Le pregunté, señor, ¿usted es rico o no es rico? ¿Qué cosa es ser rico? ¿Ok? Si una persona ha trabajado toda su vida, durísimo, para tener lo que tiene, ¿hay que quitarle? No me contestó nada. Ojo que esto está al margen de que uno sea solidario. Yo soy solidario también. O sea, yo charlas a universidades públicas de provincias y feliz, o sea, pero no, pues no así. ¿Ok? Y se acuerdan que querían poner impuesto solidario, y es gracioso, ¿no? Si está diciendo obligatorio, ¿cómo es el solidario? Solidario es cuando no es obligatorio. En fin. Ya, perfecto. Javier Otiniano, indicaste que el PBI del sector construcción caería este año y crecería en 2022 9.8. Sin embargo, ¿cómo crees que será el comportamiento del sector inmobiliario? Bien, miren, yo en verdad lo veo positivo, y quiero decir por qué. Pero claro, puedo estar equivocado, pero ¿por qué veo positivo el sector inmobiliario? Hay una razón que me hace verlo positivo. Las personas post-crisis, y esto ocurre luego de cualquier crisis, y pueden ver data del pasado, evitan invertir en mercados financieros por el temor que la misma volatilidad financiera genera, ¿no? Año 2010 fue clarísimo. Entonces buscan activos que puedan tocar. Un departamento yo puedo meterme y tocar la pared, por decir algo, ¿no? Entonces lo agarro físicamente. Un auto lo agarro físicamente. Entonces hay una migración de inversiones financieras a inversiones en activos fijos. Llámese un DEPA, llámese un auto, o varios DEPAs, llámese una... Yo tengo amigos que están comprando ahora, por ejemplo, terrenos en el sur para construir. ¿Por qué? Porque están con precio bajo y la tasa de interés de crédito hipotecario es muy baja. Están negociando con bancos y están comprando. ¿Lo ven como una inversión a futuro? Probablemente sí. A ver, y más aún, Pepe, como dice Pepe, con personajes llevados por el efecto populista de mayor pobreza, desempleo, etcétera, golpeados. Exacto, Pepe. El tema es que hay políticos que se dirigen a esos segmentos. ¿Sabes qué me preocupa más, mi estimado Pepe? Que si uno ve la composición de los votos en el Perú, el 75% de los votos son los segmentos D y E, que son justamente los informales que ahora están en problemas como hemos conversado. Entonces basta que tengan un líder, un populista que sea líder y de repente tenemos un problema en 2021. Insisto, me preocupa más la elección de 2021 que el COVID-19. Jorge Vela nos pregunta, una empresa que solicita crédito de plan reactiva, la calificación de SBS se cuenta a la fecha, es decir, febrero, o se cuenta al momento de la solicitud, digamos marzo. Se cuenta al momento de la solicitud, Jorge, sin duda. Y le puede pasar el link de ese informe. Sí,
Yo lo leí en The Economist. Voy a buscar el artículo de The Economist, Álvaro. Ahí está el link y lo paso, ¿ok? Porque es una cosa raraza, una cosa increíble. Omar Zapata nos pregunta, ¿la informalidad, hay planes para acabar con ella? Honestamente, en este momento no hay planes. Recuerden que PPK planteó esto en 2016. Y si tú tienes que 7 de cada 10 trabajadores son informales, decir que los vas a formalizar implica que políticamente pierdes votos. ¿Te das cuenta? Porque estás perdiendo al 70% de los votos posibles. Entonces, muchos dicen eso, pero ¿sabes cuál creo que sería la salida, Omar? Mira, lo que creo que podría ser una salida es no hables nada del tema, habla muy poquito del tema y una vez que llegas al poder, hazlo. Lo segundo que quisiera comentar contigo, Omar, a propósito de la informalidad es lo siguiente. Mira, hay una encuesta que estamos trabajando en la universidad, ahora la hemos suspendido porque es una encuesta a nivel nacional para ver el tema de informalidad, porque lo que queremos saber es cuál es la causa de la informalidad. Todavía estamos a mitad de trabajo, pero te puedo ya dar una tendencia, y me comprometo a pasárselos en 6 meses cuando lo acabemos, o antes, una tendencia que es la siguiente, y es bien simple. Tú le preguntas a un informal, ¿por qué no te formalizas? Y la pregunta inmediata en más del 70% de los que hemos apostado ya es, ¿y qué gano? ¿Qué gano? Y es más, la respuesta se completa más todavía, porque te dice, ¿y qué gano? ¿Acaso va a haber más seguridad? ¿Acaso donde vivo va a haber agua? ¿Acaso donde vivo va a haber un panador en la posta médica? ¿Te das cuenta? Entonces, no ven nada a cambio de. Y no es que haya que darles a cambio, sino que simplemente quieren los servicios básicos que todos tenemos. Selena nos pregunta si estamos en camino a un incremento de precios de las unidades de vivienda. No creo, honestamente, todavía no. Va a depender de cómo en 2020 no. En 2021 va a depender de cómo se comporte la demanda. Puede ocurrir, puede ocurrir. Si usted pudiese cambiar el presupuesto nacional, ¿a cuánto podría elevar el presupuesto de salud en el país? Yo lo elevaría de 2 y pico a 5% del producto. ¿Ok? Lo que implica duplicar el presupuesto de salud de aquí en adelante, pero unido a una reforma, Richard. ¿Ok? Si implementáramos esos cambios, ¿en cuánto tiempo notaríamos un cambio en el sector salud? En algunas cosas serían bien rápidas. ¿Ok? Mira, te voy a contar una cuestión, mi estimado Richard. Educación y salud son los dos sectores, como bien dice Richard, que tenemos que meterle más punche. Hace un año más o menos salió un informe en el comercio que fue trabajado por el Instituto Peruano de Economía, pero con el apoyo de la Pacífico, entre todos. Calculamos, fíjate este dato, calculamos lo siguiente, calculamos, Richard, ¿cuánto más o menos ha sido el monto de corrupción en Perú en los 5 años previos a partir de 2018 hacia atrás durante 5 años? ¿Ok? Con información de Proética, de un montón de lugares. Bueno, el dato era más menos, voy a hablar en aproximado, 12.000 millones de dólares anuales. Sí, 12.000. No me he equivocado. No es dinero solo que se con Odebrecht, sino hay corrupción por todas partes. Suma hasta de 100 en 100 los soles que tienes que pagarle al secretario de un juzgado para que tu expediente corra. ¿Sabes qué cosa se podía hacer con eso, Richard? Tendrías hoy día, casi terminados, un hospital público con tecnología de punta, de última generación, en cada capital de los departamentos del Perú. Alternativamente, podrías tumbar todos los colegios públicos y levantarlos otra vez todos, cada uno con laptops y con conexión a internet. Alternativamente, podrías hacer 8 aeropuertos chincheros en 8 ciudades del Perú, ¿ok? Para que veas el problema tremendo que tiene la corrupción. O sea, si duplicamos el presupuesto de salud y lo hacemos en un entorno sin corrupción, las cosas se ven rapidísimo. Se ven en 2 años máximo, no más. ¿Ok? Y se ven bien Carlos, ¿te rápido. parece si concluimos con 2 por ahí preguntas más que puedas también? Recuerda que te comentaba que en la barra inferior hay un Q&A, ahí tenemos una cantidad de preguntas también importantes, no sé si logras verlo, si no te puedes mantener. Ya, una más por acá. Para que cierres con 2 últimas más, ¿te parece? Perfecto, gracias. Buenísimo. Gracias a ti. De Marco Antonio Torato nos pregunta qué efecto tendría en la economía la postergación de las elecciones. No estoy seguro, Marco Antonio, debo ser honesto contigo, porque la postergación, de hecho, podría poner más incertidumbre, ¿no es cierto? O nos podría salvar de un populismo. O sea, yo soy de la idea en lo personal que cuanto más las patees, es mejor. ¿Ok? Pero es complicado adelantar un efecto. Vamos a lo del Q&A.
La primera pregunta ya la primera, la segunda de Diego también. A ver, José Sañedo, si se reactiva China y aumentan las exportaciones, ¿por qué tendría que subir el dólar? No tiene por qué subir. El dólar estaría entre 3.40 y 3.45 a diciembre. Se mantendría estable, con tendencia a la baja, más bien. Coincido plenamente, José. Elliot nos pregunta, las tasas de BCR están dando, son bajísimas a los bancos. Es más, el Banco Central ya bajó el encaje también, por si acaso. El encaje en soles es 4%, es bajísimo, casi nada. Claro, el objetivo es bajar la tasa de interés activa. Esas tasas están comenzando a bajar en algunos bancos. Lo que pasa es que los clientes tienen que negociar. Los bancos están jugando a qué cliente cae con la tasa que ofrece y qué cliente no. Entonces, lo que tiene que ocurrir es que si un banco te da la tasa A, te parece alta, te cruzas la P y te vas al B. Y vas a ver cómo ese proceso de mercado va a hacer que las tasas bajen, porque menor tasa de referencia, menor encaje, tiene que ser menor tasa de interés activa. No hay forma que no sea así. De nada, Fernando. A ver, sin embargo, el porcentaje... A ver, Fernando dice lo siguiente. La reducción de los sueldos en los diferentes sectores donde los más afectados eran C y D. Sin embargo, en porcentaje, los sectores B y D se han reducido evidentemente. Claro, B y C deben ser. Los sectores C y D, que aún tienen poder adquisitivo para adquirir viviendas, techo propio, buen pagador, han aumentado. Si van a ser suficientes, me parece que no. Pero no estoy diciendo con esto que esos segmentos no accedan a techo propio. Sí van a acceder a techo propio y eso va a continuar. Yo te diría que más el C va a estar más amarrado a techo propio que el D. ¿Okay? El D va a querer juntar su billete, que no lo tiene, que lo ha perdido, etcétera, ¿no? Hay incentivos ahora como el aumento del bono al buen pagador y varias cosas más, ¿no? No hay ningún estudio hecho al respecto. No hay ningún estudio que yo conozca, por lo menos. Grace nos pregunta, ¿por qué no se proyectó a nivel del MEF y BCR que el préstamo reactiva no iba a llegar a las pymes y medianas empresas? Ya que los bancos están dando prioridad a sus clientes preferenciales y dejando de lado a las pymes y medianas empresas. Esa es una buena pregunta, Grace. No tengo la respuesta. En lo personal, te confieso una cosa mía ya. Yo desde el comienzo le dije a la gente del Banco Central que esto iba a llegar solamente a los formales y que la mayoría de empresas son informales en el Perú, no todas, no hay medianas y pequeñas que son formales, pero había que pensar en una cosa alternativa y que los especialistas en pequeñas y medianas no son los bancos, son las cajas, las microfinancieras, las edipymes, etc. Y la idea quedó como aceptada, pero no se implementó. Se confió demasiado en que los bancos podían hacerlo y no lo han hecho. ¿Ok? Fernando León, punto 1, coincido en que la informalidad es una situación que nos ha venido afectando desde siempre y se ve reflejado actualmente. ¿Qué puede hacer el Estado? Bueno, esa es una de las reformas pendientes, mi estimado Fernando. Esa reforma tiene que apuntar a que el informal vea que le conviene ser formal. Una de las grandes lecciones que esta crisis deja es que el Estado puede llegar a los formales, pero no a los informales. Ahí es un incentivo para ser formal. Yo he planteado a Tony otro incentivo. Le he dicho, mira, ¿por qué no hacemos esto? Ok, vamos a dar incentivos para que la gente se formalice. Primer incentivo, el que se formaliza, durante el primer año no paga nada de impuestos. O sea, sigue comillas informal durante el primer año, pero ya sujeto a ciertas reglas. Y a partir del segundo año comienza a pagar tasas muy bajas, que vayan aumentando y en un plazo de 5 años ya igualas la tasa que paga el informal a la tasa que pagan los formales. Eso no es lo que tenemos que entender, porque recuerda que más que informalidad es una cultura informal. Entonces tienes que modificar eso, no es tan rápido. No, la tasa de referencia actúa en corto y largo plazo, Fernando. Actúa en los dos. En este momento, más que nunca, ahora en este momento actúa en los dos. O sea que sí va a haber y más, es más a largo plazo. Sí, no hay ningún problema, esa tasa hipotecaria va a bajar de todas maneras. Grace, ¿por qué el Estado no modifica o hace algo para corregir esa desviación para que el apoyo de capital de trabajo llegue a los que más necesiten? Porque la pregunta, Grace, o sea, se está haciendo, pero la pregunta es, ¿qué hacemos? Es decir, si tú al informal le dices, para que puedas recibir el bono, tienes que inscribirte en esta página web del MIDIS o en esta página web del Produce. Y el informal dice, no, es que si me pongo me van a fiscalizar, no quiero ponerme en nada. Y el otro día quiero bono, pero es que si no te pones, ¿cómo llega el bono? Entonces el Estado está haciendo, el MES particularmente en esta parte, está haciendo todo lo que se le ocurre.
Es más, yo estaba en una reunión para este tema de acá, virtual desde luego como esta, donde el pedido de Tony fue, por favor, inventen algo. ¿Qué cosa se les ocurre? El informal no quiere registrarse, pero quiere bono. ¿Cómo hago? Es bien complicado el tema, Grace. A ver, espectador anónimo. ¿Podrían los fondos como Mi Vivienda, Agrobanco y otros puedan otorgar préstamos a las empresas de estos sectores? Sí, puede ocurrir perfectamente, puede ser perfectamente, ¿ok? Pero bajo las reglas del plan Reactiva, ¿no es cierto? Porque recuerden que Agrobanco está quebrado. Entonces, sí puede hacerse porque es un canal que puede funcionar. Mi Vivienda puede funcionar y sí es viable. ¿Okay? En mi opinión al menos, ¿no? A ver, Milenko nos dice una situación como la que estamos pasando no requeriría un replanteo de las políticas de préstamos, por ejemplo, reducir los requisitos tan exigentes. Sí y no, ¿no? Sí para acelerar las cosas. No porque, digamos, nuestro sistema financiero hoy es súper sólido. O sea, no hay ningún problema que un banco tenga problemas en este momento. El temor es para flexibilizar, es que los bancos presten sin tomar en cuenta mucho la calidad del cliente. Y eso podría ser un problema. ¿Okay? Pero lo que sí es reemplazar y utilizar posibilidad. Hay que hacer más simple el asunto. ¿Ok? Sí. Alejandro nos pregunta, en la crisis de 2009 las tasas de créditos hipotecarios se incrementaron durante 6 meses y demoró 2 años en retomar el nivel de 2008. ¿Por qué en este caso las tasas de crédito hipotecario bajarían y por cuánto tiempo? Porque el problema ahora no está originado en el sistema financiero. Lo que pasó en 2008-2009 fue que la crisis fue en el sistema financiero. Ahora la crisis no está ahí. La aprobación de liquidez que ha metido el Banco Central, el sistema bancario está igual en este momento, hoy día, igual que lo que estuvo antes de COVID. Por esa razón es que la respuesta es distinta. Por eso insistí tanto, Alejandro, la diferencia entre una crisis originada en la economía de una originada en la salud. Son cosas diferentes. José Azañedo, el BCE puede haber subido sus tasas porque así lo cree conveniente, pero hay es libre mercado. Puede decirte, y te puedo dar nombres, al Banco Pichincha, puede decir a Scotiabank y tiene tasas más bajas. ¿Ok? El BCP sabrá por qué lo hace. ¿Te parece si concluimos con una pregunta más? Ya, perfecto. Hola, Carlos. Espectador anónimo, algunos académicos en Europa y en Estados Unidos anuncian que los bancos centrales se han quedado sin herramientas para bajar las tasas a casi cero. Esto de acá ya pasó 2008, 2009. Es más, te cuento que en los Estados Unidos se mantuvo esa tasa en cero hasta 2015. Con lo cual, estos programas de acá sí pueden generar, digamos, que el dólar no suba, por ejemplo. No, o sea, creo que los efectos son al revés, ¿no? Lo que ha pasado 2011, 2015 es que el dólar casi no se ha movido en Perú. Más que ese factor, que no niego su importancia, está el rol del Banco Central, que sí sabe cómo hacerlo. Muy bien, les agradezco mucho, David, muchas gracias, quedo a tu disposición entonces. Sí, gracias, Carlos. Bueno, te agradecemos nuevamente por la tremenda generosidad, nos hemos excedido bastante del tiempo inicial. No hay Como problema. siempre digo, Carlos, yo creo que si todos nos manejáramos en nuestros sectores con la pasión que tú te manejas en el tuyo, lograríamos grandes cosas. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos nuestros invitados que se han conectado a este ACI Meeting. Estamos conectados para la próxima. Muchas gracias a todos. David, muchas gracias, Camila. Gracias a todos los invitados. Un verdadero honor para mí. Hasta cualquier momento. Hasta pronto. Abrazos.